Hola. Hola. Vale. Bueno, pues comenzamos con la primera charla de la semana, que va a cargo del estudio Y++, de César y Óscar. Es un estudio muy nuevo, es de Madrid, tiene un montón de proyectos interesantes. Bueno, os van a contar más ellos y, bueno, paso a cederles el micro. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, nosotros en realidad, como probablemente somos los bichos raros de aquí, de arquitectura, veréis que vamos a llegar al final, pero la charla la hemos pensado un poco como la charla que nos habría gustado recibir cuando estábamos ahí. ¿Vale? Un poco porque al final siempre hemos sido como un poco eso, el bicho raro de la uni, unos pomos motivados que en realidad hacían cosas raras, entonces ha habido ahí un poco un punto de inflexión cuando nos llamó FedSac y nos dijo que sí queríamos dar una conferencia aquí para vosotros, ¿no? Entonces fue como, ¿qué contamos nosotros que tenga valor? Porque van a venir otros arquitectos que saben más que nosotros de arquitectura, estoy seguro, pero nosotros tenemos como nuestras particularidades y de esas hemos venido a hablar, ¿vale? Y por un mini detalle, está mi abuela especialmente contenta porque yo soy gallego y que la primera universidad que me llama sea la Universidad de Coruña, le ha puesto como muy contenta, ¿vale? Entonces os vamos a contar un poco pues, el proceso que hemos vivido y también venimos un poco con un mensaje y es que la única salida no es meterte directamente de prácticas en un estudio, sino que hay otras posibilidades y no solo se puede hacer la arquitectura convencional, sino que hay otras salidas interesantes. Y bueno, y nuestro viaje comienza aquí cuando estábamos estudiando hace 9 años. Bueno, César tiene 30 años, yo tengo 29. Y hace 9 años César me escribió por el Messenger de Facebook, que entonces era lo que se llevaba, y me dijo, no nos conocíamos, y decía, oye tío, estamos en la misma clase, ¿te gustaría hacer un proyecto conmigo? Y yo, de una. Hicimos el proyecto, salió increíble y pues de repente vimos que había una convocatoria para una beca para hacerla en Shanghai y nos Y apuntamos. nada, la realidad es que era una beca de toda la Politécnica, o sea, participaba toda la Politécnica de Madrid, entonces era bastante difícil conseguir el acceso. Y en realidad fue como, ahora que lo ves con la distancia, la primera vez que fuimos súper estratégicos, ¿no? Porque lo que hicimos fue, vale, nosotros éramos los típicos frikis que en proyectos teníamos como muy buena nota y el resto la salvábamos como podíamos, ¿no? Entonces al final la media te quedan 7, lo cual es una media que no vale para competir para una beca. Pero lo que hicimos fue investigar qué profesores estaban en China, inventarnos que habíamos hablado con ellos, contar como, o sea, como hacer que pareciese que la beca tenía que ser nuestra y que si me la daban a mí, se la daban a él. Y coló. Y nos dieron la beca y nos fuimos a China. Y lo que iban a ser 6 meses de... Bueno, o sea, está Y bastante... no sé, pero Ahí hay un mapa mundo, ¿vale? Lo que iban a ser 6 meses de estar viviendo en China mientras estudiábamos se convirtió en un mes de darse cuenta que la universidad era un peñazo en China y que lo pasa mucho en las universidades internacionales, que eran como más sencillas o no había tanto atractivo, y un momento muy claro que fue que una tipa nos invitó a una fiesta. y fue como muy loco, de repente nos invitaron a una fiesta, la tía era así como un poco pija, era china, y de repente llegamos a un edificio, planta 34, subimos a la azotea y la tía iba con un cerrajero. Forzaron la cerradura, nos subimos, el edificio era una copia del que está enfrente, nos subimos en la parte de arriba y montaron una fiesta increíble. Entonces nos miramos César y yo y fue como, vamos a crear un proyecto, Claro, vamos a montar una... esto no tiene fallo, o sea, vamos a ir por todo Shanghai subiendo azoteas con un cerrajero, abriendo sitios y montamos fiestas. Fue claro, no va a tener ningún fallo. Y dijimos, venga, va, pues vamos a montar la primera. Convencimos a 60 o 100 personas para que viniesen, tal, no sé qué, y de repente, justo antes de empezar, llegó la policía. O sea, evidentemente no tenía fallo en nuestra cabeza, claro, teníamos 23, 22 años, dijimos, pues esto no va a fallar, si ha funcionado una vez, funcionará todas. Y vino la policía después de habernos gastado todo el dinero que teníamos ahorrado y de la beca en altavoces, máquina de humo, luces, etcétera. Entonces, lo que pudo haber sido como el fracaso y el contarle a tus padres que no sabes cómo te has dejado todo el dinero en unos altavoces, fue en realidad un acto de empoderamiento y los que formábamos en aquel entonces el colectivo dijimos, vamos a hacer que sea real, vamos a crear una marca, vamos a hacer que esto funcione aún más y ahora esta raíz que fue un fracaso vamos a convertirla en una línea de muchos éxitos, ¿no? Y de alguna manera la que era la habitación de la residencia donde dormíamos Óscar y yo se transformó en la base de operaciones de donde estábamos montando todo, almacén. Teníamos, no sé, las patas de la mesa eran palés de cerveza, los altavoces estaban por ahí tirados, todas las luces que usábamos en las fiestas, esto se convirtió como en el centro neurálgico, ¿no? Y ahí estaba como sucediendo todo durante el primer año. Y nada, nos dedicamos a registrar Shanghai. O sea, literal. O sea, uno de los pretextos también que nos motivaba, porque en realidad aquí había cero estrategia, era todo pura emoción,
era conocer la ciudad, ¿no? Era una cosa increíble. La ciudad tenía mogollón de espacios loquísimos, fuimos entendiendo cómo podíamos hacer estas fiestas sin que la policía se metiese o aprovechando las alegalidades, alquilábamos los sitios, o sea, ya hay un punto que nos hicimos como expertos en las páginas idealistas de allí, ¿sabes? Y nos llamaban, como los agentes inmobiliarios, que allí se llamaban Sifus, nos llamaban y nos decían, oye, tú, tengo una nueva, vente a verla, tal. O sea, como que ya llegó un momento que éramos como los frikis de las naves industriales y los sitios raros, ¿no? Sí, Porque además... nuestros ordenadores, al buscador, con 58 pestañas, con estas páginas. Y de hecho, aquí no teníamos ni idea de chino. Sabíamos lo justo para aprendernos la frase de no sé chino, agrégame al WeChat, que es como el WhatsApp de China. Deletreábamos el número y nos agregaban, no sé cómo. Y en realidad esto fue como todo este pretexto. Cuando haces un poco revisión te das cuenta de que en realidad lo que fuimos es explorando cosas que a día de hoy forman parte de la temática y de la praxis del estudio, ¿no? Fue la primera vez que nos enfrentamos a crear un branding, a crear como todo un concepto de proyecto completo, no solamente a diseñar unos espacios, que era a lo mejor lo que parece que sabíamos, sino a repensar y plantear cómo queremos que se nos entienda, cuál es nuestra identidad, cómo queremos que otra gente llegue, ¿no? Ahora si vais a Shanghai y preguntáis por YY Colectivo te van a decir The Blue Guys, porque claro, éramos esa peña, ¿sabes? Y es algo como muy guay haber creado una identidad que se queda y que es como que eso en definitiva lo que significa es que funcionó, porque fuimos muy pesados, éramos el martillo azul que no paraba de tener como eso, ¿no? Entonces era como una cosa como muy chula, incluso conceptualmente, ¿no? Que teníamos como los codes o las entradas no eran una entrada, le cambiábamos la lingüística, eran códigos, te llegaba un código privado. De alguna forma creamos una marca de forma intencionada con el fin de que la gente no viniese a ver un DJ porque nunca decíamos cuál era el line-up. Siempre era secreto y hay veces que venía un DJ internacional de la hostia, pues excepto una vez, el resto siempre era secreto. La localización siempre la cambiábamos. Íbamos a sitios muy locos, una bodega en un basement, de repente un helipuerto, una casa en un lago, una nave industrial de 3.000 metros cuadrados. Y entonces esto era como un poco la cosa era enfrentarse a cómo interveníamos estos espacios, ¿no? Al final tenías, dependiendo de la tipología de estos sitios, teníamos de repente una nave industrial enorme y teníamos que construir una jaula, si vas posando yo creo que se ve. O teníamos como una pista de baloncesto enorme y teníamos, porque al final cuando tú tienes 3.000 metros cuadrados de fiesta, lo hemos vivido todos, si no acotas el espacio, la fiesta parece que se desvanece porque la gente se despista. Entonces aquí nos interesaba que la gente estuviese concentrada, entonces empezamos a hacer un mogollón de estrategias en realidad arquitectónicas de conquista espacial que lo íbamos como implementando en el espacio, ¿no? Con un presupuesto súper bajo. Hasta que de repente, por cosas de la vida, conocimos a los que tenían alquilado el pabellón de España 2010 de la Expo de Benedetta, ¿vale? Y así de broma cuando le conocimos le dijimos, guau, ¿tú has visto lo que hacemos? Tal, no sé qué, nos la deberías dejar para que montamos una dentro. Y nos dijo, sí, claro. Y de repente, como unos meses después, nos llama y nos dice, oye, me quitan el alquiler, ¿la queréis? Y nosotros, ¿qué? ¿Queréis hacer la fiesta de despedida, tal? Y fue como, pues sí, claro, si nos la dejas, y nos dio las llaves y pudimos como montar la fiesta, ¿no? Fue bastante de coña, si quieres ir poniendo el vídeo, fue bastante de coña porque para poder hacer la fiesta solo había una condición y es que teníamos que hacer un cartel pues con propaganda china, la hoz y el martillo, etcétera, todo rojo dorado, haciendo como un evento conmemorativo para el pabellón. Fue de coña.
Prometo que no fuimos nosotros. Bueno, y efectivamente nos dejaron hacerlo porque lo demolían a las 2 semanas. Y de hecho fue bastante loco porque salió en las noticias. Y en realidad esto, pues ponemos este vídeo porque después de esta fiesta, que fue un poco una de las últimas raves que montamos en Shanghai, supuso como el comienzo de una segunda fase en la que ya no estábamos montando movidas como el colectivo, sino que nos empezaron a llamar a Óscar y a mí para que empezásemos a diseñar cosas para gente. Al final la gente que venía a estos eventos no dejaban de ser peña rara de China, o sea, de repente estaba el director creativo de Adidas de China, de repente estaba un tío de una radio súper prestigiosa y cosas así, ¿no? Entonces, de una forma como muy automática, nos empezaron a llamar para que fuésemos nosotros los que les dábamos toda esta perspectiva de evento, de diseño y mezclar la experiencia con lo que ellos necesitaban, ¿no? Diseñamos este evento de NTS Adidas, un evento súper guapo en Shanghai, y a posteriori nos colamos en la zona VIP de la Shanghai Fashion Week, haciéndonos pasar por gente súper importante, y conseguimos convencer a uno de los diseñadores que tenía la pasarela allí y les diseñamos el showroom, ¿no? Bueno, lo que en realidad fue una movida porque el concepto de la pasarela o de la Capsule Collection que montaba era la Capsule Collection más pesada del mundo, y entonces decidimos que lo que iba a sostener la ropa no era más que una grúa puente de 6 metros de largo que pesaba 500 kilos y que nosotros pensamos que entre 4 colegas podíamos construir, ¿no? Entonces eso fue a las, no sé, pocas horas antes de abrir, yo con otro colega, Carlas, que es muy buen amigo nuestro, mirándolo diciendo, ¿qué coño hacemos? Y mientras tanto Óscar estaba por ahí recorriéndose la feria convenciendo a 3 obreros de otro stand de que les pagábamos lo que podíamos, pero que por favor nos echasen un cable, ¿no? Pero bueno, salimos adelante, todo esto por primera vez lo empaquetamos, hicimos nuestro primer portfolio, que es una cosa que vamos repitiendo año a año, como recopilar todo lo que hemos hecho hasta ahora y juntarlo, ¿no? Y que nos sirva un poco de dossier y en realidad en esta ocasión lo que hicimos fue mandarlo a lo que nosotros nos dimos cuenta que nosotros podíamos como aportar más, ¿no? Que era Sí, esa situación de agencias de eventos o este tipo de empresas, ¿no? nosotros hasta este punto habíamos sido muy estratégicos con la marca, con el colectivo, pero nunca de cara a trabajar de ello ni a conseguir curros que no tuviesen que ver con el colectivo. Sucedió de forma orgánica, pero en este momento ya nos dimos cuenta de, hostia, de repente hay gente que les interesa cómo hacemos las cosas. Justo, y entre una de estas personas a las que llamamos, o una de las agencias, vamos, nos contestó rollo, a ver, raves en Madrid y encima como que os den de vivir, no sé si vamos a conseguir que funcione, pero ¿qué os parece si me diseñáis el espacio que voy a hacer para la Madrid Business Week para PlayStation? Que eran 3.500 metros cuadrados de urbanismo itinerante que se tenían que montar y desmontar en menos de 5 días, ¿no? Y bueno, pues esto fue lo que hicimos, ¿no? Fue la primera vez que este tío completamente chalado se la jugó, decidió confiar en nosotros y a día de hoy es una persona con la que tenemos una relación como súper cercana, básicamente. Y nada, hicimos esto, que fue como todo el urbanismo. Y supuso en realidad la primera vez que dijimos, vale, ya no podemos ser César y Óscar. O sea, ya tenemos que montar un estudio y en realidad el momento de montar un estudio es un poco definir tu praxis y a qué quieres dedicar. Nosotros que no éramos arquitectos, no íbamos a llamar a nuestro estudio Sánchez y Cañadas, ¿sabes? En plan, nosotros tenemos otra cosa. Entonces fue, ¿cómo hacemos eso, no? Sí, y entonces estuvimos 4 meses únicamente investigando en qué profesión queríamos hacer. Realmente era como con perspectiva mola bastante porque aquí empezamos a definir el estudio y lo definíamos no como qué servicio estábamos dando, si era arquitectura, si era eventos, era cómo queríamos hacerlo. Esto es 2019 esto, para un poco tener un poco ahí un cronograma. Y entonces, como que nosotros entendíamos nuestros proyectos o como queríamos hacerlos era siempre colaboración de 2 partes, en el que nosotros nos posicionamos como una marca sin identidad, también nos posicionamos como una marca y sin identidad porque lo que nos interesaba era intensificar la identidad de la otra O sea, parte. no tenemos esta inquietud un poco del artista obsesiva de repetir, 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 repetir y llegar a un resultado, sino una cosa mucho más inquieta y de persona hiperactiva con TDAH de cambiar, 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 ¿no? Y es un poco como la idea del estudio al final es construir o definir nuestra profesión y con esa ambición lo hicimos, tan ambicioso que soñábamos con que algún día, ¿no? Y en la última diapositiva se ve el plus plus es hacer un YY Night, ¿no? Y poder firmar así esa movida y poder como llegar a ese punto. Sí que en ese momento como que lo pensamos y dijimos, joder, a ver, ¿qué puede salir mal? Es muy ambicioso. Pues simplemente nos quedamos con un nombre de mierda que nadie sabe pronunciarlo y ya está. Justo, ¿no? Como ha pasado todo el rato nos pasa, o sea.
Y luego la otra parte no tan bonita, llegamos a España, aún estábamos estudiando, pero nosotros no somos muy de mandar CVs, entonces dijimos, pues nos toca hacernos autónomos. No teníamos ni puta idea qué significaba IRPF, seguimos sin saberlo, pero nos lanzamos a ello, eso es lo que tocaba. Al final nos estaban llegando curros, necesitábamos cómo poder facturar y empezamos a dar servicio, que es una fase del estudio como más de dar servicio, ¿no? Y bueno, y lo que también había pasado es que no habíamos acabado ni la carrera ni el máster. Entonces aquí lo que empezamos a hacer es a pensar qué queríamos hacer de trabajo de fin de grado, de máster, y lo que encontramos, ni César ni yo somos gamers, ni lo éramos ni lo somos, pero detectamos que había un espacio que nos estaba desarrollando y eran los espacios de competición en los esports. Justo, y nos pareció como además como que investigando un poco las únicas investigaciones que había alrededor de esto y que por lo tanto justificaban y daban como la pertinencia máxima al trabajo de fin de grado que queríamos hacer nosotros. Todo lo que se investigaba aquí era pasta, o sea, era una empresa como CBR o compañía intentando sacar o exprimir económicamente esa movida, pero nadie hablaba de la arquitectura, nadie hablaba de cómo se relacionaba con el videojuego eso, nadie tenía como una base teórica que a cualquiera de nosotros le pudiese interesar, ¿no? Y había como una prestación directa, o sea, había una herencia de los deportes convencionales como el baloncesto, el fútbol, que no tenía ningún sentido. Entonces queríamos descubrir por qué. Justo, entonces pues nada, nos dedicamos a generar una especie de analizador de espacios, entonces cogimos las 100 competiciones más importantes, desarrollamos una máquina que las iba analizando con Grasshopper y luego posteriormente generamos como todos los análisis y visualizaciones de la misma, ¿no? Hasta que finalmente esto lo empaquetamos y se convirtió en la base teórica que luego dio pie, que esto fue nuestro trabajo fin de grado, a nuestro trabajo fin de máster. Es decir, que al final tuvimos la oportunidad de hacer una unión de las dos cosas y por lo tanto convertir el trabajo fin de máster en un trabajo de 2 años en vez de uno, ¿no? Sí, aquí la pregunta cuando nos enfrentamos al máster fue ¿cuál es el estadio perfecto? O sea, lo que queríamos encontrar era el estadio perfecto. Aquí éramos muy estratégicos porque realmente habíamos localizado como este espacio que no estaba llenado y sabíamos que podíamos conseguir el número de Riot, que son los de League of Legends. Entonces empezamos a Justo, estudiar entonces todo un poco esto. con esta intención de acabar el máster y empaquetarlo y mandárselo, lo que hicimos es que la presentación final de máster, en vez de ser una cosa como en papel, lo convertimos en una presentación de Twitch, que es la que estáis viendo, y entonces esa presentación, literalmente acabamos la presentación, le dimos a guardar y se la mandamos a Riot, ¿no? Y literalmente es lo que pasó. Esta presentación cuando se la mandamos nos consiguió tener una reunión, que fue una reunión pues de lo más bizarra, porque al final el tío nos dijo, muy bien, sois unos frikis, no me he enterado de nada, y ahí quedó la cosa. Entonces, Pero bueno, envíame la present. pero envíame la present. Bueno, bien, al menos te ha dicho que le envíes la present, ¿no? Y meses después, ya así, de repente nos llaman. Les había quedado claro que éramos arquitectos. No sé si lo demás lo tenían muy claro, pero les habían quedado claro que éramos arquitectos y a ellos no les dijimos que no jugábamos a League of Legends, así que también que jugábamos a League of Legends. Con lo cual, un poco en ese mejunje nos dicen, oye, mira, tengo una movida bastante loca y es que quiero mover mi sede europea de 20.000 metros cuadrados de Berlín a España. Y no sé quién me puede ayudar en el medio a hacer esto realidad. Entonces empezó un proceso que estuvimos trabajando durante 6 meses con ellos mano a mano, pasando fases, un proceso como muy burocrático de tanto de diseño como de trabajar con sus equipos, como de luego presentárselo a los diferentes estratos del ayuntamiento y como que, bueno, acabó como resultando este proyecto que también fue como una puñetera locura porque al final lo que pasó fue que conseguimos hacer todo hasta que el propio ayuntamiento lo tiró, ¿no? Patrimonio dijo que el proyecto no tenía ningún sentido y que no se podía plantear una cosa así en el edificio que estábamos proponiendo. Pero bueno, esto motivó a comenzar el estudio. O sea, de alguna manera, como en este momento, lo que conseguimos fue decir, joder, si este proyecto ha funcionado tan bien, que lo ha tirado Almeida, pero bueno, como que tampoco es que me valga mucho su opinión, pues joder, a lo mejor podemos construir sobre esto lo que realmente quería hacer y ya dar un paso adelante y montar un estudio ya no como César y Óscar, sino como César y Óscar y todo el equipo que tenemos ahora, ¿no? Sin el cual sería imposible llegar a lo que estamos haciendo a día de hoy, ¿no? Y entonces en vez de gastar todo nuestro dinero en unos altavoces, lo gastamos en poder tener un estudio y contratar gente. Ese fue el primer proyecto de estudio, 2 caballetes, un tablero y 2 taburetes. Y una lámpara que todavía no está. Sí, hay un por ahí como bueno. Y eso ya está completamente petado, o sea, ya no entra nadie más. Y ahí es donde empezó todo esto, ¿no? También cuando te pones a hacer un estudio hay una parte como muy, viniendo nosotros de donde vinimos y teniendo que definir lo que hacemos tan claro, porque no es fácil definir lo que hacemos, o a nosotros nos sigue costando a día de hoy, creo que es la primera vez que pudimos como encapsular o contar cómo somos de una forma con la que más o menos nos sentimos cómodos, ¿no? La realidad es que nacimos como un estudio de arquitectura, esto es la segunda página de nuestro portfolio, pero nos hemos ido posicionando como un estudio creativo y como una marca que lo que normalmente o lo que el hilo conductor de todos nuestros proyectos es un hilo conductor narrativo. Porque pasa una cosa, y es que cuando tú montas un estudio, estás creando una empresa y no puedes renegar de ello. Al final es una empresa y si no piensas como empresa,
es muy difícil que se sostenga. Entonces nos pasa una cosa y es que nos obligaba a definirnos. Si no tuviésemos esa necesidad, a lo mejor no nos hubiésemos definido, pero era necesario. Justo. Y entonces, pues bueno, aquí también como hay otra parte en la que nosotros hablamos de que nos gusta tratamos de explorar todo el rato formatos. O sea, somos muy culo inquieto, nos gusta hacer muchas cosas, entonces no nos conformamos con hacer una activación, un evento. Queremos diseñar un sound system, queremos hacer una tableta. Y se ve muy bien como que en esa revisión que hacemos año a año en el índice, que lo que hacemos es hacer una especie de índice no disciplinar, pero porque no tiene nada que ver con disciplinas, es más bien de categorías que nos parecen interesantes, completamente desconectadas, y que cada año cuando lo vamos volcando vemos hacia dónde vibra, ¿no? En plan, ¿qué peso ha tenido más una cosa en el año? O porque un proyecto puede ser varias cosas a la vez, entonces ahí un poco evaluamos o ponemos a prueba el estudio, vemos si surgen nuevas temáticas o nuevas situaciones, ¿no? Y es un poco como una especie de vara de medir del estudio y también para nosotros como de decir, tío, tú tienes un objetivo como muy grande, ¿no? Esta cosa como súper ambiciosa del YY Nike, ¿vas bien o vas mal? O sea, ¿te estás convirtiendo en un Sánchez Cañadas o estás haciendo un YY++, ¿sabes? En plan, es un poco como la duda, ¿sabes? Y en medio de todo esto, bueno, no sé absolutamente nada, pero no se ve nada. Esto. PlayStation, que ya habíamos currado con ellos, como os decíamos, y que en COVID, de hecho, estuvimos currando mogollón para ellos, pero nada salió, pues porque el COVID destruyó todos los proyectos que sucedían. Nos llamó y nos dijo que en WoW Concept, que es un centro comercial de uno de los primos del Corte Inglés, les habían regalado un espacio. Y claro, cuando nos enseñaron el espacio entendimos por qué, era el pasillo que daba a los baños. Pero claro, nos dijo, a ver si podéis hacer algo guapo. Nos pasa mucho esto, que las marcas nos llaman para sacarles de marrones que a ellos no se les ocurre cómo, ¿no? Entonces de repente dijimos, joder, en realidad un pasillo con olor a pis, metro, ¿no? En plan, como un metro, algo así. Podemos hacer la estación PlayStation, entonces eso ya les sonó súper bien. Y transformamos ese pasillo a los baños en una flagship que era ambientada en un metro y en el que parecía que era posta incluso que diese el acceso a los baños, ¿no? Luego también lo que nos pasó es que dijimos, nos enteramos que las oficinas de Red Bull estaban en las 4 torres, que llevaban ahí 10 años, y había ahí como una posibilidad estaban pensando en cambiarse. Entonces nosotros hicimos una presentación de la hostia, conseguimos el número de teléfono, conseguimos reunirnos allí con el director general y nos presentamos, le contamos la presentación y nos dio una palmita en la espalda y dijo, para casa. Pero bueno, estas cosas las contamos porque al final una praxis muy normal del estudio es enseñarle a la gente la cantidad de carpetas que tenemos de proyectos que nunca han pasado, ¿no? Como aquí os hay como un poco highlights. Y de salida de esta reunión nos cogió un pibe por las salidas y dice, oye, me han dicho que sabéis de videojuegos. Entonces, sí, bueno, más o menos. Digo, es que tengo un proyecto tal, lo que pasa es que se entrega el lunes, era viernes. Y digo, genial, sí, cuéntanos, a ver si podemos ayudarte, tal. Y dice, pues es que, tío, no sé si conocéis de Gref, el streamer tal, pues es que necesitamos hacer su setup. Y nada, ganamos el concurso en 2 días y hicimos el setup, ¿vale? Lo que moló mucho porque también fue un proyecto como que nos enfrentamos a de repente construir, hacer un diseño industrial, que hasta ese momento no... Fue la primera vez que hicimos diseño industrial en el estudio, como trabajar la producción de una escala de detalle como muy concreta, trabajar también la escala de la tecnología, pues nos encargamos hasta de entender que era una PTZ y del control de luz hasta de todo al mínimo detalle, ¿no? Y fue una entradilla a una vía del estudio que luego poco a poco ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y luego también lo que pasó con este proyecto es que tuvo un alcance brutal. O sea, teníamos mensajes de un montón de streamers que nos decían, quiero que me construyas el setup. Hasta que de repente Ibai publicó un vídeo en el que decía que quería conocernos y consiguió nuestro contacto y fuimos a su casa a conocerle. Quería que le hiciésemos el setup, pero aquí por primera vez nos encontramos con la situación de vamos a repetir el proyecto, vamos a repetir formato. Al final como que nuestro tiempo es limitado, ¿no? Y sobre todo tampoco tenemos una cartera de proyectos muy larga. Entonces no queríamos convertirnos de repente en el estudio que hacía setups. Entonces, claro, como que si haces el setup de Gref, haces el setup de Ibai, que es el presidente del Lillo Juan. Como que dijimos, joder, no sé si es lo que queremos, ¿sabes? En plan, y entonces acabamos diciendo que no queríamos hacer ese proyecto y lo acabaron haciendo ellos por su cuenta, ¿no? Y en realidad esto fue todo un éxito porque después de estos proyectos como continuaron saliendo muchas más cosas, ¿no? Y nos llamaron de Diageo, bueno, nos llamó el Orgullo de Pueblo, digo, el ruso de Rocky, que es una agencia creativa bastante guay de publicidad, que había montado un concepto que era Orgullo de Pueblo, ¿no? Que hablaba del sexilio y de las personas que tienen que emigrar de sus pueblos a las grandes ciudades para poder desarrollarse como personas, ¿no?
Y nada, nos dijeron que querían que performásemos o que decorásemos un autobús de 2 plantas, ¿no? Lo que a nosotros fue como, qué bajona. El típico autobús turístico. Claro, dijimos, tío, para ir a Orgullo de Pueblo, ¿quieres ir a zonas rurales con un autobús de 2 plantas a qué? A comprar souvenirs, ¿sabes? En plan, como que fue un poco como huimos de este concepto y cómo lo atamos también a lo que viene siendo al colectivo, ¿no? Y buscando un poco como en personas como que puedan tener como un impacto real en ello, que encontramos a José Pérez Ocaña, que es un artista y activista LGTB, y de repente dio la casualidad de que la primera vez después de mucho tiempo que él volvía a su pueblo, Cantillana, se puso el traje del sol, que era amarillo como JB, con un traje de flecos, y fue como, joder, es que está todo atado, ¿sabes? En plan, y entonces pues dijimos, vale, ya tenemos el concepto, porque en realidad todo esto es hacer un homenaje a una persona del colectivo, pero que además que tiene el color azul que necesita amarillo que necesita la marca, tal. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos? Digo, vale, aquí ya está esto. Vale, ahora lo que falta es el vehículo, ¿no? Y entonces buscando encontramos un camión en Holanda, un camión del Dakar que acaba de competir en Mauritania, lo compramos, ahora somos propietarios de ese camión y se lo vendimos o sea, se lo alquilamos a JB, pero ya dragueado, ¿no? Como ya como con todo amarillo y con todos sus flecos. Sí, aquí la verdad es que nos la jugamos un poco porque antes de que nos confirmaran el proyecto ya teníamos los vuelos pillados para ir a Holanda y fuimos y compramos el camión. O sea, tuvimos una reunión en el aeropuerto que dice, ¿dónde estáis? En el aeropuerto. Dice, ¿por qué? Porque si voy mañana al aeropuerto no va a salir el proyecto, así que me he cogido los vuelos y ya estoy aquí. Porque parece que sale. Dice, ya, pero no te he confirmado. Yo, ya, pero si mañana me confirmas te voy a decir que no se puede hacer. Entonces, pues fue un poco jugársela y funcionó. Y este camión ahora mismo sigue rulando por toda España. Cada verano recorre España entera llevando el orgullo a diferentes pueblos de España. Y creo que ahora vamos ya por la 4ª edición que va a ser este año y que va a volver a suceder. Esto es un poco recopilatorio que hicieron de Kids Are Right, que son unos chicos que hacen reportajes de fotografía súper guapos. Y bueno, pasa estas cosas. Al final tú estás trabajando con una empresa que está JB, pero JB pertenece a un grupo que se llama Diageo. Diageo tiene una empresa que se llama Baileys y como les habíamos sacado el marrón de conseguir que la carroza molase un huevo y no fuese un autobús de 2 plantas, de repente nos llaman en finales de noviembre y nos dicen, oye, tenemos un escaparate que hay que hacer navideño, finales de noviembre. Ya, pero es que la Navidad empieza... O sea, ya, el Corte Inglés ya lo ha empezado. Y entonces nos dieron el maravilloso debriefing de hay que hacer un escaparate que sea navideño y relacionado con abuelas. Entonces estábamos, César y yo, así un día volviendo al estudio y dijimos, tío, ¿sabes lo que molaría mucho? Tío, si metemos una abuela haciendo una receta en escaparate y dijimos, vale, eso tiene que ser ilegal 100%. Pero dijimos, ¿y si metemos un robot abuela? Y entonces como estuvimos investigando y descubrimos una empresa que se encargaba de programar brazos robóticos para hacer recetas y efectivamente conseguimos hacer una receta con 2 brazos robóticos. Y claro, y te lo comías después. ¿Cómo conseguías transmitir que esto era una casa de abuela, que esto del robot era una abuela en realidad y que se entendiese? Haciendo de verdad eso. Todo lo que veis aquí fue buscado en Vinted, son casas de abuelas, es una metaabuela toda metida en una cocina, ¿vale? La cocina es de Córdoba, la mesa es de una casa de Bajada Onda, o sea, todos son como abuelas o nietos en realidad que se habían puesto las cosas de su abuela para llevarse la paga de Navidad, ¿sabes? Pues un poco eso. Literalmente cogimos la casa de una abuela en Córdoba y nos la trajimos entera. Hasta el punto, bueno, no sé si se ve el espesor del terrazo, pero es que fuimos al detalle. Sí, cuando dijimos al constructor que tenía que ir a por el terrazo de un escaparate, decidió ir con su Mini y cuando vio que el terrazo no era de mentira, vino jodido porque se había jodido el Mini. Digo, tío, yo te he dicho cosas por el terrazo, a mí no me rayes ahora con eso. Y os presentamos, bueno, esto es un poco broma, pero no, a uno de nuestros enemigos. CBR. Al trabajar con mega empresas todo el rato te toca como trabajar con real estates o así como personas que gestionan de en medio y que pues abogan por una cosa como de la mega eficiencia que consiguen vender evidentemente como una cosa como si se abogase por la calidad, pero que en realidad no deja de ser la respuesta que le darían a cualquier empresa cambiando el Pantone, ¿no? Entonces, uno de nuestros clientes favoritos, con el que mejor relación tenemos y con el que seguimos teniendo una relación increíble, nos llama y nos dice que sus oficinas las va a diseñar CBR. Y yo digo, tío, Robert, no me jodas. Y me dice, pero os hemos dejado un espacio especial para vosotros, porque sabemos que vosotros vais a entender lo que nosotros somos, tal. Y entonces fue como, vale, ok. Nos dejaron 100 y pico metros cuadrados a mitad de la oficina para hacer un showroom. Sí, la planta no se ve mucho, pero básicamente era un espacio vacío en el centro, en el corazón de la oficina. Y entonces nada, nos sentamos allí a dar una vuelta a esto con el único concepto de que se tenía que jugar a la Play, evidentemente. Sí, nos dijo, yo quiero un sofá, una tele y una Play para poder jugar. Y dijimos, uff, vaya bajona, ¿no? Dijimos, hostia, pero ¿y si le damos la vuelta y hicimos un salón que podría estar en el barrio de Salamanca de Madrid con las paredes color crema, las molduras, el parqué, pero metimos un botón. ¿Qué pasa? Que cuando apretabas el botón,
la pared de detrás, como en Men in Black, se levantaba y había un salón arcade. Y entonces el salón victoriano se transformaba en un salón de máquinas arcade. Otro de los puntos también del estudio es esta cosa como todo el rato de meterse, Óscar lo dice muy bien, como de el intrusismo laboral, ¿no? De como que todo el rato nos metemos en todos lados. Y es un poco como que nos flipa. Pues aquí lo que decidimos fue comprar máquinas arcade, hackearlas, quitarles las tripas y que raneasen una Play, porque claro, evidentemente no podía aparecer el logo de Sega. Teníamos que, o sea, todas las máquinas funcionaban con una Play y de repente una máquina que era de coches la transformábamos en una de SingStar, otra máquina que era de un Super GT lo transformábamos en la de MotoGP original de Play y todas estas iban funcionando hasta el punto de que teníamos una máquina de palomitas que la llamamos Popcorn Station. Pero bueno, esta vía de proyecto de hackear máquinas también nos llevó a construirlas, ¿no? Y hacer nuestras propias máquinas. Aquí no se ve mucho en el plano, pero básicamente cogimos un Watchman, que es un aparato de Sony, que es con el que veían los partidos los taxistas, y lo escalamos y O sea, era lo una máquina convertimos así en máquina y la para jugar transformamos en una al máquina FIFA. así para jugar al FIFA 98, ¿no? Que es más o menos cuando ellos veían el fútbol con estas maquinitas. Esto lo traemos porque en realidad, evidentemente, PlayStation nunca nos pidió hacer esto. Pero dijimos, esto es un win-win. Tú tienes una sala guapísima, yo te voy a cobrar una serie de máquinas. Esta evidentemente no está pagada porque es como una barbaridad lo que cuesta una máquina así, pero voy a hacerla aún así, ¿no? Entonces al final lo que estás también es haciendo que tu estudio construya lo que dice ser, que al final decir hablar no es lo mismo que conseguir hacerlo, ¿no? Entonces aquí utilizamos esta excusa para continuar haciendo este diseño industrial y produjimos esta máquina de Tekken, que es una máquina de Tekken en la que tenemos dos pantallas de tubo analógicas desmontadas que escaneamos en 3D y luego toda esta máquina a día de hoy es hacer un clic y te dan todas las piezas de corte láser y la podrías volver a replicar y montar, ¿no? Porque todo tiene uniones en seco y todo es como a través de CNC, de control numérico. Con la referencia de que a diferencia de las máquinas tradicionales que son muy volumétricas y tal, decidimos como, bueno, de hecho fue Ignacio, un chaval del estudio que dijo, tío, ¿y si hacemos que se pueda quitar las piezas? Y ya rebuscando como encontramos una referencia de los racks informáticos. Sí, nos gusta mucho jugar como a la descontextualización de elementos, como pasaba cuando hacíamos en el pasillo del WoW, una estación de metro, o aquí que directamente cogíamos la estructura de un rack y la replicábamos y la convertíamos en una máquina arcade. Justo. Y luego un punto como muy importante de este proyecto es esto, ¿no? Que una cosa que hasta ahora hasta este momento no pasó en el estudio es que todos éramos arquitectos, o sea, todas las personas del estudio eran arquitectos. Y en este proyecto dijimos, se nos está quedando corto, necesitamos más gente de otros tipos, ¿no? Y la primera vez que metimos a un diseñador gráfico in-house y ya no como contratado de fuera para que se encargase de toda esta vía de estudio y la manteniese viva y le diese como la misma importancia que le estamos dando al resto, no con esta cosa de que pensar que por saber Photoshop sabes diseñar, sino como dándole también valor a esa disciplina en sí mismo desde dentro del estudio, ¿no? Luego otro punto importante es que cuando tú le dedicas tanto cariño, tanto esfuerzo a una máquina que obviamente estaba presupuestada como una máquina más y costó 5 veces, también hay que dedicarle más cariño también a la comunicación y al cómo lo registras. Entonces aquí hicimos una cosa bastante guay, es conocimos, bueno, realmente en Instagram, que estamos todo el rato mirando referencias, y vimos un estudio de fotografía que hacía fotografía de moda y dijimos, joder, si esta gente consigue capturar a una persona y sacarla como tan sexy de repente, creo que puedo hacer lo mismo con nuestra máquina Tekken. Y increíble, la verdad es que fue una decisión. Fue brutal y también fue como un poco ese punto de inflexión de decir, joder, lo que haces vale lo que las fotos que te han dicho cuestan. Sí, porque estas fotos cuestan una pasta. Y estos fotógrafos cuestan un huevo de pasta porque al final son científicos. O sea, es flipante la diferencia de un fotógrafo, o sea, es ciencia. O sea, tienen clarísimo cómo va a rebotar la luz, es una locura. Y aquí se demuestra con estas fotos, ¿no? Y entre medios de todo esto, es verdad. Sí, nos llegó un maravilloso mail de Red Bull. ¿Recordáis eso de cuando se rieron de nuestra cara por las oficinas? Pues de repente. Convocándonos para hacer, para hacer el concurso de las oficinas de Red Bull. Este concurso nos enfrentábamos también a CBRE, que no lo hemos contado, pero el espacio que hicimos en PlayStation lo podéis encontrar en nuestro Instagram, pero también lo podéis encontrar en su página web porque se lo apropiaron. Y ganamos el concurso y hicimos las oficinas de Red Bull. Después de haber tenido esa reunión con la palmadita en la espalda, pero que yo que sé, hay veces que en un primer momento no funciona, pero al año aparece de nuevo. Y que luego la palmadita en la espalda nunca se queda en vacío. Para que veáis, nosotros le dijimos que tenían que moverse las 4 torres al centro, eso está en Malasaña.
que es el centro de Madrid, ¿vale? O sea que al final es un poco como esta cosa, ¿no? Y ganamos el concurso al final también por una posición como súper radical. Es un edificio de 5 plantas y nosotros les dijimos que solo 2 iban a ser para trabajar y aglutinamos a todos los trabajadores en 2 plantas y el resto de plantas son plantas libres que no se ven nada ahí, pero que básicamente pueden ir mutando y están preparadas para mutar y aceptar como muchos usos distintos, ¿no? Y es bastante bonito porque a día de hoy, o sea, no sé si es bonito o doloroso, pero la asistencia a la oficina ha aumentado una barbaridad, lo cual no sé si me siento súper orgulloso de ello, pero además se están desarrollando como mogollón de actividades en todas las plantas de la oficina porque han sido pensadas un poco para ello sin dar un libro de instrucciones. O sea, un poco como dar un tablero y que los propios trabajadores acabasen jugando con el espacio, ¿no? Y nada, en medio de todo esto, en mitad de este proyecto, o sea, iban un poco a la par en el estudio, hubo un momento que en el estudio, no sé, éramos 11 personas, una barbaridad, como porque entraron estos 2 proyectos, nos enfrentamos a esto, ¿no? Que es, bueno, un chef ahí de Madrid bastante importante nos llamó y nos dijo a través de un compañero que nos había conocido y que le interesaba que nosotros planteásemos la identidad arquitectónica de sus nuevos espacios. No sé si conocéis a la de Despiece, pero tiene como una imagen como muy clara y un poco en esa línea nos llamó para dar la nueva cara de sus restaurantes, ¿no? Sí, la verdad es que como que fue guay porque no nos están contratando únicamente para diseñar el espacio, sino que crear una identidad arquitectónica, coger su esencia y transformarla para un espacio que estaba en el barrio de Salamanca y que tenía que ir más de la mano de lo lujoso. Justo. Y ahí un poco en ese contexto también lo que hacemos es entender todo el espacio, pues una vez más como con narrativa y a través de una experiencia, ¿no? Generamos, bueno, lo primero que hacemos es pedirle una visita a una sala de despiece real y vamos a Incarlopsa, por mucho que parezca un poco loco, pero vamos allí y nos dedicamos a, una vez más, descontextualizar lo que sucede en esos sitios. Nos vamos con el móvil petado de fotos, de detalles constructivos, de cómo funciona ese sitio, de los trajes que llevan, de los... No sé, llevan como unas riñoneras para los cuchillos, llevan como unas cosas súper locas que si las descontextualizas y le quitas como lo que tiene ahí, en realidad tienen un valor como de diseño de la leche, ¿no? Y entonces, después de hacer esta visita, empezamos como a trabajar el espacio y lo primero que tenemos claro es que cuando tú entras a un matadero tienen como unas zonas de limpieza increíbles que tú pones los pies tal y te limpian el cuerpo entero, ¿sabes? Como muy de peli. Entonces dijimos, tenemos que generar ese espacio, pero para el consumidor, ¿no? Para alguien que va a vivir una experiencia de comer en un restaurante, que sirva como de paréntesis entre la calle y lo que luego será la experiencia, ¿no? Y es este espacio, o sea, el anterior justo. Y ya como aquí empieza, ¿no? En plan, y uno de los puntos del proyecto es el diseño de todo. O sea, Sí, la verdad es que como fue un ejercicio, a ver, para nosotros el proceso fue increíble, fue la primera vez que diseñamos literalmente todo, desde las cajas de electricidad, como algunos ganchos, era una locura, como que fue agotador, teníamos todos los recursos del estudio metidos en eso, pero la verdad es que fue increíble. Bueno, no se ve, pero básicamente hacemos el diseño de todas las lámparas. Esta lámpara está diseñada a medida para esto, también un poco abstrayendo detalles de las salas de despiece. Todo, bueno, todo el proyecto era eso, ¿no? Y en mitad de este proceso se sentó con nosotros porque hicimos primero la planta de arriba y la planta de abajo tenía aún como dudas él, y se sienta con nosotros y nos dice que estaba pensando montar un club en el sótano, ¿no? ¿y Y le nosotros espera? dijimos, hombre, nosotros si nos preguntas, ¿qué te vamos a decir? Y le cogimos el vídeo que os hemos puesto al principio y se lo pusimos. Y claro, el tío se quedó flipado, dijo, pero vosotros os encargáis de todo. Y dije, sí, sí, vamos, en plan, nuestro sueño, elegir hasta los altavoces, ¿sabes? Entonces, pues literalmente es lo que hicimos. Sí, hicimos este vestíbulo previo que era una mesa súper larga que tenía incorporado todas las herramientas necesarias para hacer cócteles y luego la puerta de PVC esta que es típica puerta rápida de matadero, como después de esto estaba el club. Bueno, aquí se ve Bueno, no es así, pero lo podéis ver en Instagram si sí, queréis. claro, en Instagram lo podéis ver. Claro, y aquí fue la hostia, porque también fue el hacer como diseñar todas las lámparas, hacer la conexión de MX para que pudiesen controlarse con una mesa, toda la ingeniería de sonido la hizo un ingeniero, posiblemente el mejor ingeniero de sonido de España, como fue bastante guay. Y una vez más, esta cosa que os contábamos con la máquina de Tekken, ¿no? De aprovechar los proyectos en favor del cliente, pero también tuya, o sea, en favor del proyecto. Y si eso en favor del proyecto, también en favor de la línea que tú estás marcando con tu estudio. Lo que hicimos fue aprovechar esta excusa para diseñar una silla. Entender un poco esta cosa que os contábamos de que las salas de despiece funcionan por adhesión de piezas y todo como un poco por un aprendizaje, y es lo que hicimos, una pieza que está totalmente sin soldaduras, todo con uniones en seco, una vez más en corte CNC y toda ella de aluminio para que no pese 500 kilos, que aún así pesa creo que 40 kilos, y con una
necesidad que nos planteaba el cliente, y es que el respaldo se pudiese reclinar para luego guardar todas las mesas dentro de la barra y que quedase eso como un bar de copas, ¿no? Y que no tuviese asientos. Sí, porque como al final molaba mucho que el proyecto estaba pensado para que no fuese como un programa estático, sino que pudiese evolucionar. Todas las luces del restaurante estaban programadas para después de cenar, como se iba volviendo la luz cada vez más naranja, más tenue. Y, y nada, o sea, al final como mola también como llevar como el diseño de los elementos, como la silla también como al concepto del propio restaurante. Y entre medias de todo esto, a pesar de estar como en alta cultura y todas estas cosas, de repente nos llama Nil Ojeda y nos dice que si podemos como ayudarles a desarrollar el evento que tienen de milkshakes al cordobés, ¿no? Nos sientan en un bar y nos dicen que tienen una cosa clara, y es que son 3 ganadores, 3 llaves y un cofre. Que si diseñamos un cofre para ellos. Dice, un cofre rojo, tal, no sé qué. Pequeñito, tal, no sé qué, algo así como comedido, y dijimos, sí, no te preocupes. Nosotros nada de pequeño. Vamos a coger el dijimos, container más grande que haya. Justo, y entonces acabamos como cogiendo el contenedor más grande del mercado, de 12 pies, brandeándolo entero, convirtiéndolo como en un dispositivo rojo que va a estar implantado en la mitad de Madrid durante un tiempo, ¿no? Y que luego pues aprovechamos toda esta especie de el loquísimo lugar en el que estaban los contenedores para hacer como este tipo de shooting de la propia pieza, ¿no? Y trabajar los contenedores como se trabajan los contenedores, es decir, no meterles diseño por metérselo, sino de repente las pegatinas es una descontextualización de cómo funcionan las pegatinas marítimas, ¿no? Y en vez de poner Maers, aquí ponía como Alex Cordobés Corporation, o sea, como que de repente también esas bromas y esos guiños los utilizamos para incorporarlos en el proyecto, ¿no? Luego la dinámica del evento funcionaba. Teníamos 3.000 tartas, metimos una llave en cada una de las tartas y les convocábamos en Príncipe Pío en una plaza. Bueno, mucho más gracioso. Óscar convenció a MIG, una empresa del País Vasco, para que nos hiciese 3.000 llaves distintas y que solo 3 funcionasen. Sí. A cambio de Publi, o sea, que eso no habría entrado preso, ¿sabes? Y Óscar les convenció y en verdad luego ha tenido razón que la Publi ha funcionado, porque hay full gente con la llavecita colgada de Amig como si fuese un avalorio, ¿sabes? Sí. Y diseñamos una cerradura como inspirándonos un poco en todo este tipo de elementos de transporte marítimo, y diseñamos esta cerradura a medida, y tenía 3 candados de la marca esta que comenta César y solo 3 llaves abrían. De hierro macizo, o sea, eso pesa. Luego todo el tema del diseño gráfico, inspirado en el diseño gráfico de este tipo de empresas. Y luego, pues nada, el día del evento, pues una vez abierto, entraban al espacio, en el espacio se convertía en una especie de super túnel como del cuadro de un villano, y detrás del cuadro estaba la caja fuerte, que Neil cogía, les daba la llave de la caja fuerte, abrían y descubrían el premio, que eso es una cosa que nos impusieron, que era básicamente irse a ver hipopótamos a Tanzania. Por la cara. Al final nosotros lo que construimos es toda la narrativa y toda la experiencia del medio, y luego también hay que saber trabajar así. Hay un punto como de este proyecto en el que a lo mejor no estamos hablando de piezas diseñadas como puede ser la máquina de Tekken o la silla, pero que son en realidad piezas a las que has dado un valor como muy clave, que en realidad luego se demostró, desde que porque todas estas piezas las podéis encontrar en Wallapop al cuádruple o el quíntuple o por 100 de su precio, ¿no? Porque les dimos un valor como que de objeto que no se convierte en souvenir, ¿no? Sino que adquiere un poco la pieza de coleccionismo, ¿no? Sí, por ejemplo, en el momento en el que decidimos hacer una valla, nosotros en nuestra cabeza vemos esto y nos parecía súper sexy, ponemos un logo tal, pero decimos, no sé si la gente lo va a entender, pero la gente lo entendió y de repente nos dimos cuenta, nos robaron una valla y la publicaron a las 2 horas en Wallapop vendiéndola por 1.000 euros. Claro, como que en realidad esto no tiene valor si no lo fotografías, y no tiene valor si no decides cómo quieres que se fotografíe para que todo haga como ese valor. O sea, nosotros queríamos que pareciese un escáner, y todo el shooting y cómo lo usamos fue así. En realidad aquí es una valla que existe, pero hay que elegir cuál es la que más te mola, y hay una parte de dirección creativa que por eso nosotros decimos que no somos arquitectos, ¿sabes? Porque al final también cobramos por estas cosas y también necesitamos hacer este trabajo, ¿no? Para que el proyecto mole lo que mola. No son decisiones tomadas al azar, no hay azar en esto. Y ya cerrando un poco la presentación y conectando con esto último que digo, decimos todo el rato que somos un estudio creativo, una marca, pero decirlo se queda un poco pobre si no lo haces, ¿no? Y hemos necesitado, como para continuar como con hacer verdad esto que decimos, básicamente, crear una línea de proyectos internos del estudio, que son estos dos que os vamos a enseñar, que en realidad repercuten a inquietudes a lo mejor un poco más alejadas, porque sí que es cierto que toda nuestra praxis se ve atravesada mucho por la creación de espacios alrededor de lo que hacemos, pero que en esta ocasión son proyectos que nacen de casualidades o de inquietudes vacilonas o sesudas, depende de la vez, ¿no?
En este caso, básicamente teníamos una amiga que está muy metida en moda ¿Qué hace y estas bufandas? que hace unas bufandas con el punto de Miu Miu de su colección de 2019. Y nosotros muchas veces cuando vemos como que tenemos X recurso y nos apetece hacerlo, después nos inventamos el proyecto. Decimos, queremos hacer esto. Y aquí en este caso nos inventamos el proyecto. Y lo que hicimos es, de cierta forma, encapsular, nosotros definiéndonos como una marca sin identidad, lo que hicimos fue encapsular la identidad que habíamos tenido durante un año en el que pasó que trabajábamos mucho con elementos metálicos, el azul estaba presente y había como siempre como algún detalle en naranja. Entonces lo que hicimos fue una identidad caduca, porque le pusimos una fecha de caducidad y desarrollamos como todo esto en torno a la bufanda, que era como el elemento por antonomasia en el fútbol para Sí, o sea, ya ahí comunicar tiramos tu- un poco del hilo, ya parece muy friki este tema, entonces se tiró del hilo del objeto identitario, la bufanda en realidad fue como el primer objeto que después de la revolución industrial se usaba porque era lo único que daba color a las gradas y además abrigaba, tenía como esta doble vertiente a nivel conceptual como objeto identitario y además como prenda. Luego la cultura de los hooligans, ellos cuando en los 80 quedaban para pegarse y el que ganaba le dejaba una carta de visita como las de empresa, pero le decía, acabas de ser reventado por los hooligans del Hofcampton, ¿sabes? Cosas así. Entonces dijimos, vamos a tirar de este hilo hasta el ridículo y nosotros lo que hicimos fue, con el mismo método, a través de stamps, hacer nuestras cartas de presentación, que en realidad en nosotros lo único que queremos es hacer business, entonces pues vamos a hacer negocios, ¿no? Como un poco riéndonos y generando como toda esta línea. Es bastante, o sea, a lo mejor aquí como en la praxis más tradicional no tiene tanto interés, pero esta referencia que nosotros cogimos luego ha sido referencia 3 veces en diferentes pasarelas a los años siguientes y nosotros como que la cogimos los primeros, ¿no? De alguna manera te hace ver que la vanguardia la estás entendiendo y que hay como un hilo ahí conductor que tiene como su valor en sí mismo, ¿no? Bueno, desarrollamos los modelos en IA, que son modelos de Balenciaga que luego toqueteamos hasta el final, hicimos un shooting que en realidad el modelo es Oscar y luego lo quitamos de Photoshop, o sea, bueno, como que luego ahí te tienes que creer esta película hasta llevarla al extremo, ¿no? Y a la gente a la que le enviamos la bufanda, porque son bufandas que hemos enviado pues, a una tienda de fútbol en Japón, por ejemplo, y las enviábamos con una postal. Siempre como que creo que es importante, o al menos una cosa que hacemos bastante, que es cuidar el detalle. Justo. Y sobre todo porque al final, si tú estás creyéndote una peli, si tú no te la crees, el de al lado no se la va a creer. Entonces, crear esa, como acompañar al proyecto hasta el extremo, ¿no? Entonces llegó como esta Navidad y dijimos, joder, tío, nunca hacemos, no somos muy navideños, pero decíamos, molaría hacer algo en Navidad. Entonces, era lo mismo, dijimos, joder, molaría hacer una tableta de chocolate. Digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hacemos? Y nada, decidimos como decir, bueno, vamos a hacer una tableta de chocolate y vamos a ser súper cantosos y vamos a hacer un tributo a Willy Wonka. Pero como la fábrica de Willy Wonka no existe y no tendría sentido llamarlo Willy Wonka, vamos a llamarlo Dreamland. Y estos proyectos en realidad también los usamos para hacer colaboraciones con gente que nos interesa o que nos mola o con la que queremos conectar. Entonces llamamos a un estudio de París, montamos una presentación súper currada de lo que era el concepto, un estudio de diseño 3D y les dijimos, ¿os interesa? Y dijeron, nos flipa. Y se montaron el proyecto y todo el diseño gráfico, los vídeos y la comunicación la hemos hecho nosotros, la dirección creativa, pero la producción de los vídeos la han hecho ellos, ¿no? Por ejemplo. Y fue una colaboración como bastante guapa del estudio. Pero todo esto no tiene ningún sentido si no llegamos a lo que había en Willy Wonka, que es un ticket dorado. Y la persona que ganó el tico dorado tiene un premio, pero la fábrica de Willy Wonka no existe. Pero lo que hay en España es un vacío legal de la leche en el que hay mogollón de terrenos súper baratos. Entonces esta persona se convirtió en terrateniente. Entonces, claro, como no podía ser, ganó un terreno en Ciudad Real de 11.000 metros cuadrados. Y esto no es broma, ¿eh? Realmente, como esta chica que se llama Sofía ganó un terreno en Ciudad Real. Y nos la llevamos al sitio con su cheque y firmamos todos los documentos necesarios. Y bueno, así un poco un spin-off de lo que ahora mismo se cuece en el estudio. Probablemente hayáis ido a los aeropuertos, os habéis viajado hace poco por España. Todos los restaurantes de David Muñoz en Hungry Club es un proyecto que hemos hecho nosotros que tiene una particularidad y es que es la primera vez que hemos hecho una franquicia. Nosotros que somos como del detalle, en este caso hemos tenido que trabajar al revés, ¿no? Hemos tenido que dejar como las líneas de estilo de un espacio que va a cambiar de forma y todo, pero que se tiene que poder seguir e implantar en muchos sitios, ¿no? Pero que además tiene como una fuerza del detalle en según qué elementos. Entonces lo que conseguimos fue entender que pues, nosotros podemos lanzar las líneas de diseño de espacio, pero que los elementos no los puede lanzar otra persona, porque entonces van a ser como un meme del diseño que nosotros hicimos, ¿no? Entonces el trato al final ha sido un poco, yo hago el branding, yo te doy la identidad, la desarrollas de forma interna porque es imposible trabajar en todos los aeropuertos de España por las movidas que hay en los aeropuertos, pero las piezas especiales que hacen que el espacio parezca como un espacio lujoso o una cosa como más trabajada, las seguimos diseñando y produciendo nosotros, ¿no? De forma que no se pierde como esa especie de relación entre el megadetalle y lo que es una franquicia. Y, Bueno, sí, bueno, esto verdad, es seguro que el broche final, como después de haber hecho toda la investigación
de los eSports, nos volvió a llamar Riot y ahora mismo hemos ganado el concurso para hacer lo que sería la final de la Champions del League of Legends en España. En septiembre, el 25 de septiembre, creo, 26 de septiembre de este año, en España va a celebrarse la final de la LEC y el estadio lo hemos diseñado nosotros. Vamos a diseñar, o sea, está diseñado, ahora está como en proceso de construirse y toda la pesca. Creo que las fechas son un poco confidenciales, así que voy. y nada. Bueno, hemos querido traer esta, es la última diapositiva de nuestro portfolio, en la que pues bueno, alardeamos un poco de ser como la profesionalización, un poco resultado de un colectivo que empezó haciendo raves. Y hay un punto al final que mola mucho, y es como que comentamos que siempre hay más formatos que explorar, y lo que hacemos es que ponemos una lista que vamos ampliando de todos los formatos que nos gustaría hacer. Pues una pasarela, diseñar un sound system, de repente una tableta de chocolate, vale, esa ya la tachamos. Entonces vamos tachando y es una forma en la que la gente como entiende fácilmente como a qué nos dedicamos. Justo. Y bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar el micro. ¿Alguien tiene una pregunta o quiere comentar algo? Al tener que contactar con tanta gente distinta a lo largo de, pues, o sea, igual que hablas con Nilo Ojeda, habláis con el CEO super top de Red Bull, ¿no os resulta un poco complicado cómo adaptaros o siempre mantenéis más o menos las mismas estrategias? A ver, yo siempre digo que a mí me funciona muy bien tratar al portero que al director general. Saludarle igual, ser igual de respetuoso, preguntarle qué tal está igual y la gente que está normalmente nos ha pasado lo contrario. La gente que está en situaciones de poder nos respeta porque no vamos dorando la perdiz, sino que preguntamos a todo el mundo cómo estaba con la misma sinceridad. No sé, nosotros también somos unas personas que a lo mejor venimos de un sitio como muy poco elevado y por lo tanto los protocolos no los tenemos muy dentro de nuestra vida, ¿sabes? Mi familia es una mesa muy grande y la de Óscar igual, y no tenemos nada como de protocolo ni cosas raras. Entonces, no cosas raras, sino que no nos ha sido impuesto como esas diferencias entre personas, ¿no? Mis abuelos son ganaderos, ¿sabes? Como que al final yo creo que eso también aporta un huevo. Y nos ha funcionado súper bien, o sea, de hecho tenemos relación muy buena y hemos tenido relación muy buena con los jefes, pero no por nada, no porque la busquemos ni porque estemos ahí, sino yo creo que por todo lo contrario, ¿no? Porque esas personas se sienten cómodos y porque ven que nosotros vamos a hacer nuestro curro y queremos hacer nuestro curro bien y ya está. Entonces no hay mucha diferencia realmente. De hecho, normalmente con quien peor funciona es con quien menos poder tiene, porque a veces se rayan, piensan que es mentira o tal, y es como, no, tío, que es chill. Me refiero también a la hora de presentar los proyectos. Puede parecer que a lo mejor una persona que se dedica a algo más creativo te puede entender mejor que alguien que no tiene tampoco, o sea, siempre tienen visión creativa, pero a lo mejor Sí, no te entienden entiendo. tanto los proyectos No, cuando los presentas. no lo hemos traído, pero probablemente sea una charla bastante pertinente cómo presentamos un proyecto. Creo que es una cosa que se nos da especialmente bien el crear esa narrativa, porque al final muchas veces los arquitectos hablamos de cosas que las personas no entienden. Y nosotros le damos la vuelta a eso e intentamos hablar de lo que vive una persona en ese sitio, de cómo va a ser los pasos para acceder, o de contar o sea, montamos una película. Nosotros siempre decimos en el estudio que contamos historias. No, esa frase se la robamos, de hecho, a Osias, un diseñador gráfico con el que curramos mucho, que tiene un estudio súper guapo de Valencia. Y al contar historias, da igual, ¿sabes? Como que tú tienes que contar una historia. Y todo el mundo sabe contar un cuento. Tú lo haces con tus colegas cuando les cuentas lo que te pasó el fin de cuando te despistaste, que te tomaste 3 vidas de más y acabaste en no sé dónde. Pues es un poco eso, y que generar ganchos, ¿sabes? Entonces hacemos un poco, de eso hacemos praxis. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues entonces creo que podemos cerrar ya las charlas. Bueno, a mí me gustaría hacer un último comentario. Como que quiero agradecer a unas personas que ahora mismo no están aquí, pero que son fundamentales para que todo esto suceda, y es toda la gente que está ahora mismo en el estudio trabajando, que ahora mismo están currando como bestias, y que esto no sería posible sin ellos.